El diseño estructural distribuye y dimensiona las estructuras y las partes de estas para que soporten satisfactoriamente las cargas a las que serán sometidas. Sus principales funciones son el trazo general de la estructura, el estudio de las formas estructurales posibles que puedan usarse, la consideración de las condiciones de carga, el análisis de los esfuerzos y deflexiones, el diseño de los elementos y la preparación de los planos de diseño. Asimismo, con más exactitud, la palabra diseño se refiere al dimensionamiento de las partes de una estructura después de que se han calculado las fuerzas, con el fin de que al dimensionarla soporte las mismas. Por otra parte, el diseño de un miembro de acero no es tan sencillo como parece, ya que implica mucho más que el cálculo de las propiedades requeridas para resistir las cargas y más allá de la selección del perfil más ligero que tenga tales propiedades. Aunque, a primera vista, parece que este procedimiento ofrece los diseños más económicos, deben de considerarse muchos otros factores que mencionaremos a través del video. Actualmente, se considera que los costos de mano de obra implicados en la fabricación y montaje del acero estructural son cercanos al 60% de los costos totales de la estructura de acero. Por otro lado, los costos de los materiales representan solo aproximadamente el 25% de los costos totales. Así, podemos ver que cualquier esfuerzo que hagamos para mejorar la economía de nuestro trabajo en el acero estructural debe concentrarse principalmente en el área de la mano de la obra. Un aspecto a considerar es la fabricación en taller de las piezas que conforman la estructura. Los trabajos a realizar en el taller conllevan un proceso en el orden siguiente: elaboración de plantillas a tamaño natural de todos los elementos que lo requieren. Una vez finalizada esta etapa, se continúa con la preparación, enderezado y conformación con el objetivo de que todos los elementos tengan la forma exacta deseada. Luego se procede con el marco de ejecución. Estas tareas se efectúan sobre los productos preparados de las marcas precisas para realizar los cortes y perforaciones indicadas. El procedimiento siguiente se conoce como cortes y perforaciones, procedimiento que sirve para que las piezas tengan sus dimensiones definitivas. El corte puede hacerse con sierra, cizalla, disco o máquina de oxicorte, y de esta manera finalizar con la preparación de superficies y pintura, limpiándola cuidadosamente, eliminando todo rastro de suciedad, cascarilla de óxido, gotas de soldadura o escoria, mediante chorreado abrasivo para que la pieza quede totalmente limpia y seca. Ahora se continúa con la etapa del montaje. El montaje de una estructura consiste en la colocación de piezas previamente fabricadas en el taller y en el lugar de la obra, las cuales deberán ser colocadas en su posición correcta, de acuerdo a un plano de montaje para formar la estructura proyectada. Cumpliendo con los lineamientos que requiere un buen montaje, es decir, se deberá cumplir con el plomeo, alineamiento, fijación provisional, procesos de unión mediante cualquier método, seguridad, equipos, restricciones, complicaciones y mano de obra calificada, etc. Se considera que las operaciones básicas para llevar a cabo un proceso de montaje de una estructura son las siguientes: traslado de las piezas del taller a la obra, descarga de las piezas y material complementarios en la obra, montaje, presentación, plomeo, alineación y fijación provisional en las piezas, fijación definitiva de los elementos, control de calidad. Tipo de estructuras metálicas. Partiendo de la base que las estructuras metálicas son artificiales ya que las inventó el ser humano, podremos entonces destacar qué tipos de estructuras hay. Estructuras abovedadas. Estas estructuras son todas aquellas en las que se emplean bóvedas, cúpulas y arcos para repartir y equilibrar el peso de la estructura, como por ejemplo puede verse en las catedrales o iglesias. Estructuras entramadas.
Estas son las más comunes, ya que son las que utiliza la mayoría de los edificios que podemos ver en cualquier ciudad. Emplean una gran cantidad de vigas, pilares, columnas, cimientos, es decir, una gran cantidad de elementos horizontales y verticales para repartir y equilibrar el peso de la estructura. Estructuras trianguladas. Las trianguladas se caracterizan, como su nombre lo indica, por disponer sus elementos de forma triangular. Suelen ser ligeras y económicas. Suelen utilizarse para la construcción de puentes y naves industriales. En el caso hay dos formas que son utilizadas, la cercha y la celosina. Estructuras colgantes. Las estructuras colgantes o colgadas son aquellas que utilizan cables o barras tirantes que van unidos a soportes muy resistentes, cimientos y pilares. Los tirantes estabilizan la estructura, como puede verse en el ejemplo en los puentes colgantes. Tipos de miembros estructurales. Tipos de perfiles estructurales. El acero estructural puede laminarse en forma económica en una gran variedad de formas y tamaños, sin cambios apreciables en sus propiedades físicas. Generalmente los miembros estructurales más convenientes son aquellos con grandes momentos de inercia en relación con sus áreas. Los perfiles I, T y C, que son de uso tan común, se sitúan en esta clase. Por lo general, los perfiles de acero se designan por la forma de sus secciones transversales. Por ejemplo, se tienen perfiles en ángulo T, Z y placas. Sin embargo, es necesario hacer una distinción clara entre vigas estándar americanas, llamadas vigas S, y las vigas de patín ancho, llamadas tipos de aceros para uso de estructuras. Las propiedades de acero pueden combinarse en gran medida variando las cantidades presentes de carbono y añadiendo otros elementos como silicio, níquel, magnesio y cobre. Un acero que tenga cantidades considerables en estos últimos elementos se denomina acero aliado. Entre los diferentes tipos de aceros se encuentran los siguientes. Aceros al carbono. Estos aceros tienen como principal elemento de resistencia al carbono y al manganeso, en cantidades cuidadosamente dosificadas. Los aceros al carbono tienen sus contenidos limitados, los siguientes porcentajes máximos: 1.7% de carbono, 1.65% de manganeso, 0.60% de silicio y 0.60% de cobre. Aceros de alta resistencia y baja aleación. Existe un gran número de aceros de este tipo clasificados por la ASTM. Estos aceros obtienen sus altas resistencias y otras propiedades por la adición, aparte del carbono y manganeso, de uno a más agentes de aleación como el columbio, vanadio, cromo, silicio, cobre y níquel. Se incluyen aceros con esfuerzos de fluencia comprendidos entre 40 kilolibras sobre pulgada cuadrada y 70 kilolibras sobre pulgada cuadrada. Estos aceros generalmente tienen mucha mayor resistencia a la corrosión atmosférica que los aceros al carbono. Cuando los aceros se alean con pequeños porcentajes de cobre, se vuelven más resistentes a la corrosión. Cuando se exponen a la atmósfera, las superficies de estos aceros se oxidan y se les forma una película adhesiva muy comprimida, conocida también como pátina bien adherida o capa de óxido, que impide una mayor oxidación y se elimina así la necesidad de pintarlos. Reglamentos y especificaciones de diseño. El diseño de la mayoría de las estructuras está regido por especificaciones de diseño y normas. Aun si éstas no rigen el diseño, el proyectista las tomará como una guía. El Instituto Americano de la Construcción en Acero, o por sus siglas AISC, se encarga de proveer especificaciones, códigos, asistencia técnica, certificaciones de calidad y estándares